Buenas noches, Dios les bendiga. Queremos compartir un poco de la palabra de Dios. Sabemos que probablemente se acercan las fechas navideñas y tú estás haciendo planes con tu familia. ¿Qué comerás? ¿Qué beberás? ¿Qué vestirás? De aquí a Navidad o Año Nuevo, probablemente no soy adivino, pero estoy seguro que has hecho planes de esos. Mas la pregunta en esta noche es, ¿qué sucedería si hoy murieras? ¿Qué sucedería si el día de hoy tu vida se acabara? Si hoy te presentaras delante de Dios. La Biblia dice, mis amados, que en el momento que alguien muere hay un juicio. Y en ese juicio todos somos pecadores, somos culpables. Y dice Dios que desde el vientre de nuestra madre estamos concebidos en pecado. Y el pecado es todo aquello que sabemos que es incorrecto delante de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado merece la muerte. Si tú te has preguntado por qué mueren las personas, es por el pecado. ¿Por qué tienes temor a morir? Porque probablemente no sabes lo que te depara el futuro al momento de que mueras. Pero la Biblia dice algo claro: en el momento que tú y yo muramos, vamos a presentarnos cara a cara al Creador y dueño de todo el universo. Y la Biblia dice que ni todo tu dinero ni todas tus buenas obras te harán entrar al cielo. Probablemente tú digas, bueno, yo soy íntegro, hago oraciones, doy limosnas, hago ciertas cosas para rezo 3 veces al día. Y la Biblia dice, mis amados, que tus obras y las mías no sirven de nada. Tengo una mala noticia: si tú murieras en esa condición haciendo buenas obras, irías al infierno. ¿Por qué? Porque dice Dios que tus pecados y los míos son como una muestra de que estamos en problemas con Dios. Ahora, también la Biblia dice, en un pasaje que llama mi atención, en Gálatas 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿de qué manera un hombre pecador o una mujer pecadora puede ser justificado delante de Dios? La Biblia dice únicamente que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, ¿cuál es el problema? Que probablemente está acercándose Navidad o Año Nuevo y tú tienes la idea de que Jesús está en un pesebre como un bebé. De cierta manera, Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios hecho carne, vino a la tierra como un bebé, nació por obra del Espíritu de María la Virgen, vivió una vida perfecta y murió en la cruz. La Biblia dice que cuando Cristo muere en la cruz, fue molido por nuestros pecados, que el castigo que venía sobre nosotros cayó sobre Él, y que por su llaga somos curados. Y dice la palabra de Dios que a pesar de que tú y yo nos descarriamos como ovejas y nos apartamos cada quien por su camino, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que Cristo fue angustiado y afligido hasta la muerte, que Cristo en la cruz recibió toda la ira de Dios. Así que imagínate, si Jesús, el Hijo de Dios, que no pecó nunca, murió de una manera terrible, ¿qué sucederá con todo aquel pecador que no se arrepiente y no cree en Él? La Biblia dice, mis amados, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Probablemente en nuestra cabeza tenemos la idea de que ese Dios que creó todo está bien conmigo, pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema? Que al morir nos daremos cuenta que probablemente no, que hemos hecho las cosas mal, hemos vivido haciendo nuestra voluntad. Y la Biblia dice que la vida del ser humano es de 70 a 80 años. Si tú tienes más de 80, pues estás cerca a morir. El problema no es morir, el problema es que mueras sin Cristo. Porque la Biblia dice que en el momento de que tú y yo muramos, inmediatamente habrá un juicio, mas Dios nos va a juzgar por lo que hicimos mal. Él no te va a decir, bueno, Pedrito o María, fuiste 3 veces a la iglesia y diste dinero todos los domingos. Él dirá, no, mentiste, robaste, desobedeciste a tus padres, codiciaste, engañaste, adulteraste, miraste pornografía algún día, eres pecador, ve al infierno. Y tú podrás decir, bueno, Dios, pero hice cosas buenas. Y la Biblia dice que ni tus obras ni las mías te podrán salvar delante de un Dios justo. Ahora, ¿qué tienes que hacer en esta noche? La Biblia dice que si tú confiesas tus pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar todos tus pecados, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso este pasaje que te leía dice que el ser humano es declarado justo por la fe en Jesucristo. Y dice la Biblia que ninguna obra nos puede salvar. Dice lo siguiente: para ser justificado por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Ahora escuchen, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces,
¿Cómo un pecador puede ir al cielo? Únicamente a través de la justicia perfecta de Jesucristo. Probablemente tú has creído la mentira del diablo, que abres tu corazón a Cristo y lo dejas entrar a tu vida. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros somos enemigos de Dios, hijos del diablo, y los deseos de nuestro padre el diablo queremos hacer. Es por eso que tú y yo sabemos mentir, sabemos robar, sabemos engañar, sabemos maldecir a alguien, porque somos hijos del diablo. Pero la Biblia dice que todo aquel pecador o pecadora que se arrepiente, Dios le perdona. Y Dios envió a Cristo a salvar pecadores. Para eso vino Jesús a esta tierra, para dar salvación y vida eterna, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que Cristo, mis amados, esté esperando a que tú y yo nos arrepintamos, a que tú y yo creamos en que Cristo ya vino a hacer la obra de salvación y que Cristo regresará por segunda vez. Dice la Biblia que Él vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, cuando Cristo regrese, tú lo sabes, seguramente lo has oído, Él vendrá a juzgar vivos y muertos. Ahora, imagínate, si Cristo vendrá a juzgar, ¿cómo nos irá si nos presentamos delante de Él como pecadores? Probablemente tú creas que no estás tan mal, pero la Biblia dice, mis amados, que no hay nadie justo, que no hay alguien que busque a Dios, que todos nos hemos desviado, que nuestra boca es como un sepulcro, como una tumba abierta. Y es por eso que de tu corazón y mi corazón salen maldiciones, mentiras, chismes, porque estamos inclinados al mal. Pero la Biblia también dice que Cristo está esperando a que tú y yo nos arrepintamos, que Cristo ya hizo el sacrificio, que Cristo está sentado a la derecha del Padre y que Él está intercediendo por los pecadores, y que cuando un pecador se arrepiente, Dios lo perdona, porque el sacrificio de Cristo ya fue realizado hace 2000 años. Cristo murió en una cruz para salvarte a ti y a mí. Mas dice la Biblia que Él te llama a que te arrepientas, que te vuelvas a Él, que confieses tu pecado y que creas que su sacrificio fue agradable a Dios. Mis amados, podríamos morir esta noche, y el problema de la muerte es que los dos lugares son eternos. El infierno es eterno y el cielo es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios eterno. Entonces dice la Biblia que cuando Jesús muere en la cruz, había dos malhechores. ¿Recuerdan? Les han puesto por nombre Dimas y Gestas. Uno de ellos dos le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Y el segundo malhechor le dice al primero: oye, él no ha hecho nada malo, tú y yo merecemos estar en esta condición. No sabemos qué tantas cosas habían hecho, pero eran malhechores. Muy probablemente tú digas: bueno, pero yo no soy un malhechor. Te tengo una mala noticia. Si tú has dicho una mentira, o has desobedecido alguna vez a tus padres, o has codiciado algo, o has robado una moneda, eres un enemigo de Dios. Pero la Biblia dice que Jesús le dijo al segundo malhechor, cuando Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice al segundo: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben por qué Jesús le dijo eso al segundo? Porque el segundo se arrepintió y creyó en Cristo. Y la Biblia dice, mis amados, que la salvación es por fe en Cristo. Probablemente tú tengas fe en algo más, pero nada de eso te va a salvar, porque el único que vino a salvar al mundo es Cristo. Y Él está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. Dice la Biblia que Él está siendo paciente con nosotros y que Él está esperando a que tú te vuelvas a Él, te arrepientas y creas en Él. ¿Por qué, mis amados? Porque en el momento que mueras no habrá oportunidad, pero ahora estás con la oportunidad de creer en Cristo, de reconocer que tus pecados y tus faltas son muchas, pero que la gracia de Dios es más grande. De hecho, dice la Biblia que Jesús es el gran médico. ¿Y saben por qué Jesús es un médico o se compara con un médico? Porque Él recibe a los que están enfermos. Y si tú te reconoces enfermo o pecador delante de Él, la Biblia dice que puedes ir a Él, así sucio o enfermo como estás. No necesitas quitar tu pecado, quitar tu mentira, quitar tu engaño, tu adulterio y después ir a Cristo. No, tú tienes que ir así como estás sucio. Y dice la Biblia que Él te da una vestimenta nueva. Él te perdona, Él te recibe como un hermano. ¿Por qué, mis amados? Porque su sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Y la Biblia también dice que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado.
Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que si tú no te arrepientes y no crees en Cristo, vas a enfrentarte cara a cara con un juez perfecto. Probablemente los jueces de la tierra son corruptos, o aún alguna autoridad puedes darle dinero y escapar del juicio o de la acusación que tengas, pero con Jesús, mis amados, no habrá oportunidad de que nos que pidamos perdón en ese momento. Te tienes que arrepentir antes de morir. Al morir, inmediatamente o abrirás los ojos en la presencia de Dios si creíste en Cristo, o abrirás los ojos en el infierno. Ahora, ¿cuál es el llamado? Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. Nació de María, vivió, murió, fue sepultado y resucitó. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y la Biblia también dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, Cristo vino a salvar hombres y mujeres pecadores. Él no vino a buscar personas santas. Él decía que aún las prostitutas y los borrachos iban delante de los religiosos al cielo, porque eran hombres y mujeres que se reconocían pecadores. Y por eso Cristo vino para salvar hombres y mujeres que estaban en problemas con Dios. Así que arrepiéntete. Y este pasaje que te leí está en Gálatas 2:16. Dice lo siguiente: sabiendo que el hombre o mujer, no es justificado por las obras de la ley, por lo que hagas, sino por la fe de Jesucristo. Y luego dice Pablo: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Escuchen esto: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cree en Cristo, no esperes al día de mañana, podría ser tarde. Que Dios los bendiga, buena noche.